Pues bueno, pues quiero hablar sobre pues toda esta cuestión de la reforma al poder judicial y sobre el voto, sobre votar para tener nuevos magistrados y nuevos jueces, ¿no? Todo pues se relaciona al poder judicial. O sea, por un lado, sí hay cierto resentimiento al Poder Judicial, las injusticias, sí hay cierto resentimiento porque pues la justicia no ha funcionado en México, ¿no? Porque pues se protegen entre ellos y la corrupción, etcétera, 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 etcétera. Pero por un lado, o sea, sí, o sea, yo con esta opinión del votar por jueces y magistrados, pues sí estoy un poco dividido, porque entiendo la molestia de la mayoría de las personas porque todavía hay mucho que hacer, hay muchas carpetas de investigación que están muy, que olvidadas o están así unas encima de las otras y son cosas que no se, que no se trabajan, ¿no? Porque hacen falta más jueces o hacen falta más magistrados, entonces es tanto un problema, no es tanto una cuestión de jueces y magistrados corruptos, porque también están las fiscalías, donde hay mucha corrupción, donde si, te, donde si tú vas a denunciar a una fiscalía porque te están extorsionando los narcos, te sale contraproducente. Entonces no cambiaste nada, no solucionas nada. Si hay mucha colusión del crimen organizado, si alguien que le cobran uso de suelo va a quejarse como a la Fiscalía, a la Procuraduría General de Justicia, y resulta que te salen contraproducente Entonces todavía México tiene, o sea, tenemos la condición, la situación del crimen organizado, las mafias, cómo vas a querer, ya vieron esa parte, cómo van a manejar esa logística los del el Poder Judicial, o los magistrados y jueces. Entonces, cambiar a jueces y magistrados no sirve si no reformas el Poder Judicial. O sea, solamente va a ser un cambio estético. Esa es mi pregunta. ¿Sí? Entiendo la molestia de la mayoría de las personas porque la mayoría de las personas de familiares que han sido familiares de víctimas de violencia y de injusticia o de las personas que siguen injustamente presas, eso de la prisión preventiva oficiosa de personas que están en la cárcel sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ningún juicio, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Sí? Entonces, quitar jueces, quitar magistrados por el puro resentimiento, por el puro odio, pues no vas a solucionar nada. O sea, si solamente va a ser un cambio si solamente vas a cambiar, si se hace lo de la reforma judicial bueno, que ya se hizo con esto de por la votación, que ahora que los jueces que la sociedad vote por los jueces y magistrados, pero aquí tengo mi duda. Por un lado, el poder ejecutivo, los presidentes y gobernadores, pues sí son electos de manera democrática, ¿no? Con sus fallos, con sus errores. Pero en el caso de los jueces y magistrados, o sea, es completamente diferente porque los jueces no deben ser, los jueces no deben representar los jueces no deben representar a la sociedad. Los jueces no se deben, los jueces deben representar a la justicia, a la ley, ¿sí? Los jueces deben representar a la ley, porque o sea, es cierto, tú vas a votar por tu juez, pero tú no sabes quién es ese juez, y muchas veces el mexicano y por la idiosincrasia del mexicano, muchas veces votamos por pura pasión, votamos por emoción, ¿sí? Independientemente de que la persona sea preparada y que tenga muchos conocimientos y mucha experiencia, eso no te exhibe de que no vaya a hacer corrupción el día de mañana, ¿no? Sí, igual los priistas y panistas tenían mucha experiencia,
sabían de leyes y de política, pero también eran corruptos. O sea, un profesional no lo va a exhibir de que no vaya a cometer algún error o de que no vaya a hacer, vaya a ser corrupto en un futuro. No es garantía de nada, ¿no? Entonces, con esa cuestión de los jueces y magistrados, porque además, votar otra vez por jueces es más como, es más burocracia, es otra vez papeleo, otra vez mover gente, y eso al Estado le cuesta millones de pesos. Entonces, otra vez, esto de votar por jueces y magistrados, ¿cada cuándo lo vamos a hacer? Una vez cada 6 años, ¿cada cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, por un lado entiendo, o sea, por un lado, qué bueno. Es que, ¿saben qué pasa? Que muchas veces, ahorita, obviamente, Morena, pues está jugando López Obrador manejó muy bien esa narrativa de buenos contra malos, ¿no? De pinche poder judicial, corruptos, etcétera, etcétera. Y apela mucho al sentimentalismo de la inconformidad, ¿no? Y esa narrativa lo manejó muy bien López Obrador. El generar conflicto, el estar en desacuerdo con las injusticias y todo eso, y eso López Obrador manejó muy bien por ese lado. Por eso, sobre la reforma al Poder Judicial y sobre votar sobre jueces y magistrados, pues López Obrador manejó muy bien esa retórica, esa narrativa. Pero eso va a ser garantía de que se vaya a cometer justicia. ¿Qué va a pasar con los injustamente presos? ¿Qué va a hacer de ellos? Porque hay muchos casos que están dejados así al carpetazo, que no se han visto. Entonces, pero si el que nosotros votemos por jueces y magistrados, ¿eso va a hacer que cambie el sistema judicial? Porque si solamente va a ser quitar privilegios para que otros tengan o sea, es quitar privilegios para que otros tengan privilegios, no vas a cambiar nada. Sí, va a ser como un poder judicial, una reforma poder judicial a lo priista 2.0. Exactamente lo mismo, nada más que vas a quitar privilegios para dárselos a otros, no cambiaste nada. Solamente hiciste pequeños ajustes de tuerca, pero realmente va a seguir así personas injustamente presas, policías que no están preparadas, fiscalías que dan carpetazo, que tienen un cúmulo de carpetazos ahí de expedientes de personas que no se han investigado. Entonces, y ahorita en este contexto de crimen organizado, la violencia, o sea, y por un lado entiendo la molestia de la gente, o sea, pero ¿de qué sirve que cambies jueces y magistrados si el sistema es lo que se tiene que cambiar? El sistema es lo que tiene que pasar. Y por eso tengo la opinión dividida. Por eso tengo esa opinión, estoy dividido, porque entiendo a la gente que está molesta por la cuestión de las injusticias, la corrupción en el Poder Judicial, por ese lado lo entiendo, pero por el otro lado, y si solamente esto va a ser nada más para taparle el ojo al macho, si solamente va a ser para poner a otros, es quitar privilegios para dárselos a los otros, esa es mi duda, ¿qué va a pasar? Porque tú vas a votar tú vas a votar por jueces y magistrados, pero la mayoría de la gente no conoce de leyes, ¿sí? La mayoría de los mexicanos no conocen de leyes. Entonces sí es muy complejo todo este rollo de los jueces y magistrados. O sea, lo que debería de pasar es que entre ellos, o sea, los jueces deberían de votarse entre ellos. Esa es una idea también interesante. ¿Por qué? Porque los magistrados y los jueces no deben representar al pueblo, no deben representar a la sociedad. Los jueces deben representar a la ley. Es lo que
Es lo que no hemos entendido, porque en una disputa dispar, tú votas por un juez, porque sobre todo que nos dejamos llevar votamos por emoción. La mayoría de los mexicanos votamos por emoción. Ah, voy a votar por el más guapo, voy a votar porque él es afín al partido de Morena, voy a votar por ese porque es afín al partido del PRI o del PAN. ¿Y qué pasa? Que mucha gente la mayoría del mexicano tiene muchos sesgos políticos. Vamos a votar por el que es pro Morena. Yo voy a votar porque es a favor del PRI. Entonces, ¿qué pasa? Que se politiza, se polariza la opinión pública y caemos. ¿Y qué pasa? Que más nos polarizamos, ¿sí? Porque votamos, si aún con los partidos, vota por él, vota por aquello, vota por vota. Imagínate, en el Poder Judicial se va a prestar mucho al sesgo político, porque votamos por emoción, todavía votamos por las vísceras, porque nos gana la emoción, porque, el PRI, el PAN, etcétera, ¿no? Entonces, tratando de ser lo más neutral, lo más objetivo o lo más imparcial, que es muy difícil ser imparcial cuando te bombardean los políticos de buenos contra malos, ¿no? Entonces, es un tema, por eso digo que es un tema muy complejo y por eso mi opinión ahorita está dividida. Porque por un lado, entiendes que hay corrupción en el Poder Judicial, que hay que hacer reformas, que hay que reformar ciertas cosas, pero por otro lado, el cambiar jueces para poner a otros no va a solucionar nada si el sistema está mal, ¿sí? Entonces, porque, ¿qué pasa? En una disputa dispar, cuando tú metes una denuncia, supongamos que el día que tú metas una denuncia a alguien de mayor poder, para eso es la justicia. La justicia hace que ese poder se equipare. Tú, por ejemplo, tú que eres un ciudadano común y corriente, denuncias a un político que tiene muchas conexiones en poder, en un poder alto. ¿Qué hace? La justicia hace que tú estés a la misma par de esa persona que tiene contactos, que tienes influencias, que tiene conectes. Entonces, para eso es la ley. La ley es para que no haya intereses, no haya conflicto de intereses. Para eso es la ley, ¿sí? Si un rico político que tiene muchos contactos comete un asesinato, va a la cárcel. Y una persona pobre, de clase media, baja, alta, de escasos recursos, comete el mismo crimen, asesinato, la ley y la justicia debe ser parejo, ¿sí? Por eso, porque en una disputa dispar, si tú que votaste por un juez de Morena, te enfrentas, o quieres ganar una demanda con alguien que te hizo una injusticia, a una persona que tiene con muchos nexos, mucho poder político, y resulta que esa persona votó por ese mismo juez a favor de Morena, ¿quién crees que va a ganar esa demanda? ¿Quién crees que va a ganar? Pues el que tiene mayor conectes. Por eso la ley no debe representar a la ciudadanía. Los jueces no deben representar al pueblo. Los jueces deben representar a la ley. Porque en una disputa dispar, cuando te enfrentes, cuando te denuncien, o cuando tú denuncies un caso de corrupción ante alguien poderoso, que tiene mucho poder, muchos vínculos políticos, si esa persona votó por el mismo candidato que tú, el que va a ganar es esa persona que tiene mucho poder político. Por eso la gente no lo ven, porque los jueces no deben representar a las personas, deben representar a la ley. Por lo mismo, pero la gente no lo entiende, no sé por qué no lo entienden. Los jueces deberían votarse entre ellos mismos.
como un tipo de cónclave, ¿no? Así como eligen a un papa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los jueces deberían de elegirse entre ellos mismos, ¿sí? Porque son ellos los que conocen más las leyes. Un ciudadano promedio es fácilmente manipulable. Pueden manipular su voto. Ah, vota por él. O sea, se puede caer en muchos sesgos políticos y es otra vez mucha burocracia, otra vez comprar votos, es difundir más acarreos, es difundir más, ¿cómo se le llama? Juntar más gente, es darle dinero, darle mochada a gente, es otra vez, es lo mismo, es acarrear gente, mucha burocracia, dar dinero para que mucha gente vaya a votar por cierta persona. Entonces, ese es el problema. Que supongamos que yo voté por un juez a favor de Morena y de repente el día de mañana tengo un conflicto o tengo una demanda o quiero demandar a alguien que injustamente me involucró en un crimen o etcétera, en un caso legal, etcétera, etcétera, y resulta que esa persona está parado muy alto y resulta que esa persona que tiene mucho poder, resulta que votó por esta persona, por este político, que votó por este juez, y son amigos, en una disputa dispar, yo salgo perdiendo, yo voy a salir perdiendo, y va a ganar, y va a ser lo mismo, va a ganar la persona que tenga mayor palanca o que tenga mayor poder político, va a ganar esa persona, porque no va a ser parejo en una disputa dispar. Tiene que haber un equilibrio de leyes, tiene que ser parejo, tanto para mí como para la otra persona. Pero si la otra persona tiene conectes, tiene mucho poder político, mucho poder económico, y esta persona de mucho poder votó por ese juez de Morena que tú mismo votaste, el que va a salir perdiendo vas a ser tú. No es tan difícil de entenderlo. Bueno, entonces nada más quiero dejar hasta aquí el video y que entiendan que los jueces deben de votarse deben de elegirse entre ellos mismos a través de votaciones. Pero los jueces no, o sea, en el caso de los presidentes y gobernadores, pues sí, ellos sí representan a través de la democracia, ellos representan a la población, ¿no? Pero un juez es muy diferente. Un juez no debe representar a la población, a la ciudadanía. Un juez debe de representar la ley, porque se va a basar en la ley, no en si votaste o no votaste, porque ¿qué pasa? Que se va a tender a polarizar. Oye, si yo voté por este juez, ¿por qué estoy siendo culpable? Entonces se va a crear un desmadre. Y a ver si esto no genera más, a ver si al final no resulta más caro el plato que es más caro, ¿cómo se llama? A ver si no es más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, a ver si no sale eso contraproducente, pero bueno. Está canijo. O sea, porque de nada sirve que tú conozcas el juez que tú vas a votar si va a favorecer a otra persona. Por eso les digo, un juez debe representar a la ley, a la justicia. Pero bueno, no sé por qué la mayoría no lo entiende y no lo ve así. Bueno, hasta aquí dejo mi video y hasta luego.